Bueno, camaradas, hoy tenemos en este canal la oportunidad de platicar con León Krause, un compañero de dolor de muchas décadas con el Cruz Azul. Y más allá de saber qué está haciendo, dónde lo está haciendo, porque es muy visible en Estados Unidos, lo que queremos recuperar, querido León, gracias por tu tiempo, es de dónde vienes, tus orígenes, tus circunstancias, porque la gente en este encierro larguísimo ha volteado un poco a eso, ¿no? A ver cuál es el antecedente de cada uno de los comunicadores que hoy, en tu caso, igualmente han tenido una trascendencia, una permanencia en el tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida en Estados Unidos? Y qué gusto volverte a ver, aunque sea virtualmente, mi León. Igualmente, Javier, es un placer. Gracias por buscarme. Es un gusto platicar contigo como siempre, como desde hace muchísimos años. La vida va bien. Tengo ya casi 10 años en Los Ángeles con la familia. Llegué con un hijo, mi hijo Mateo. Ahora tengo 3 hijos, mis hijos Alejandro y Santiago, que nacieron acá en Los Ángeles. Ha sido un periodo muy positivo para nosotros como familia. Hemos crecido mucho. Y ha sido un privilegio en lo profesional servir a la comunidad hispana en esta que es para mí, con todo respeto para mis amigos de Miami, de Chicago, de mi querida Nueva York, donde estudié, la gran ciudad hispana de Estados Unidos, una ciudad interesantísima, complicadísima, mucho más complicada de lo que la gente piensa. Siempre uno piensa en California y dice, bueno, las playas, el sol, Disneylandia, y se acabó. La realidad es que Los Ángeles es una ciudad muy diversa, con un río subterráneo de tensiones muy notorio para quien vive aquí y como periodista una ciudad, insisto, particularmente interesante. Así que han sido años buenos, Javier, años de creatividad constante que me han dejado mucho. ¿Qué edad tienen los otros chicos? ¿Los 3 qué edad tienen? Bueno, mi hijo Mateo tiene 12 años y medio y mis hijos chicos, los gemelos, los cuates, tienen 7 años y fracción. Así que bueno, tres hombres que todo se equilibra con 2 perras que tenemos. Así que bueno, es una casa de locos. Si te enseñara yo en este momento acá la cornisa la ventana de mi pequeño estudio, encontrarías rasguños, el yeso todo gastado, en fin. Así es la vida con hijos, como tú también sabes. Oye, León, ¿tienes tiempo de calidad para con tus hijos? Porque los tienes en una edad perfecta para ti, por la madurez, y Sí. también ellos tienen pues, la oportunidad de tener una calidad de vida extraordinaria, mejor que la que hubieran podido tener en el DF. Pero estás todo el tiempo ahí, estás presente, tienes tiempo, has tenido tiempo para ver cómo camina uno y cómo dice su primera palabra en español y en inglés el otro. ¿Has estado ahí? Bueno, es una calidad de vida distinta, porque claro, la familia está lejos, y eso también pesa. Absolutamente toda mi gente está en México, mis padres, los padres de mi mujer, mi hermano, mis cuñados, todo el mundo está en México, mis amigos están evidentemente, tú entre ellos en México. Así que bueno, eso también tiene sus consecuencias, sus repercusiones, pero bueno, ha sido creo, una vida buena para ellos. Sí, estoy presente hasta donde puedo estarlo también, porque mis horarios son por la tarde. Yo conduzco los noticieros de la tarde y la noche en Univisión, y un programa de radio también, porque uno no suelta la radio. Acá no se usa mucho que los que están en televisión también están en radio, pero ese vicio muy mexicano no se me ha quitado porque amo la radio. Pero sí he estado mucho en México. La verdad es que salía yo de mi casa a las 8 de la mañana, iba a la radio, a W, trabajaba con mi programa de 1 a 4, y luego iba yo a Televisa, donde conducía el noticiero de Foro TV, y llegaba a la casa a las 10:30, y así era de lunes a viernes. Así que tenía mucho menos tiempo que el que tengo ahora. Y eso, por lo menos acá puedo venir a cenar todos los días, Javier, y eso, sentarse a compartir la mesa con los hijos y mi esposa todos los días, eso ya es una ventaja en nuestra profesión. Bien tu matrimonio, León. Tardaste en Muy bien. encontrar el centro, ¿no? De tus intenciones, porque además sé que eres una persona espiritual, una persona muy cálida, muy fraterna, y tienes un matrimonio fuerte. Gracias a Dios sí, tienes razón, me tardé en encontrar a la mujer correcta. Soy un romántico,
un monógamo serial, diría mi padre, y es cierto, pero finalmente hace ya un buen tiempo, por cierto, una historia que le debo al fútbol enteramente, Javier. Yo conocí a mi esposa en el Mundial de Alemania 2006, a donde fui como cronista de la selección mexicana, contratado por la federación, en un papel vaya, que agradecí profundamente, no solamente porque fue una gran experiencia escribir en vivo sobre los partidos de la selección y los partidos de la selección, con todo y aquella derrota horrenda en Leipzig, sino porque me permitió viajar a Alemania y conocer a Erika. Así que bueno, ya son muchos años, ya son un buen número de años y hemos hecho una buena familia. Y bueno, estabas allá, pero ¿cómo la conociste? ¿Te la presentaron? ¿Estaba en la bola de la No, no, pues fíjate que por suerte nada más, es decir, yo iba con mi hermano Daniel, que pues en aquel momento era, si todavía es joven, en aquel momento era mucho más joven. Nuestra base estaba en Hamburgo, que es una ciudad que está al otro extremo de Nuremberg, en Alemania, y pues en el trayecto de Hamburgo a Nuremberg, yo trabajé todo el camino en el tren y mi hermano se dedicó, siendo un muchacho muy joven, a tomar todo el camino con nosotros aficionados de México. Y cuando llegamos, mi hermano estaba ya bastante soplado y yo muy sobrio. Nos fuimos al partido y regresamos a la plaza de Nuremberg y para entonces, pues digamos, la alegría ya era enorme y llegamos a una esquina y le dije a mi hermano, a ver, ¿a dónde vamos? Yo estaba ya un poco harto, la verdad, porque yo no estaba tan enfiestado, muy feliz de que México había ganado, pero no tan enfiestado, y mi hermano me dijo, vámonos para acá. Y si hubiera dicho para acá, pues no hubiera yo conocido a la mujer de mi vida, esa es la realidad. Fuimos para acá y allí estaba un amigo mío y me la presentó. Yo en ese momento estaba comprometido, tenía pareja, ella también, y tuvieron que pasar muchos meses, ya que terminó mi relación y terminó su relación para que nos viéramos y bueno, el resto es historia. Bueno, pero ahí no le perdiste la distancia, con respeto, ¿ya ahí la tenías ubicada o cómo la recuperaste? Pues sí, pero como tú dices con mucho respeto, Erika es una mujer muy leal, tan leal que esa noche en donde intercambiamos palabras, no ni teléfonos ni en absoluto, porque insisto, yo estaba comprometido, yo también soy una persona muy leal, por más infeliz que fuera, yo siempre he sido una persona leal en la felicidad y en la infelicidad, pero recuerdo muy bien que ella traía una playera que decía, My boyfriend is the coolest, mi novio es pues el más cool, lo máximo. La verdad es que el novio era buen tipo, desgraciadamente pues esa relación con él no funcionó, como la mía tampoco funcionó, y finalmente, pues a través del equivalente en aquel tiempo de Facebook, que era High Five, nos volvimos a conectar y intercambiamos teléfonos, insisto, ya meses después, y salimos el 31 de octubre del 2006 por primera vez, e insisto, desde entonces hemos estado juntos. Oye, ¿qué hace ella en Los Ángeles? ¿Tiene actividades paralelas a las de ser madre y ser esposa? Pues no, tiene esas y la verdad, Javier, es que decidimos apostar por una familia muy grande, no solamente por los 3 hijos, sino por, insisto, toda la familia que hemos creado con los perros incluidos, la verdad, no es tan común. En México estamos muy acostumbrados a tener estos hogares muy grandes. En Estados Unidos más bien las familias son más contenidas, pero nosotros nos ganó la vida, bendito sea Dios que así es, nos ganó la vida. Tenemos muchas plantas, muchos niños y muchos perros y pues así nos gusta vivir y Erika se dedica a los niños por ahora y lo hace fantásticamente bien. Sí, porque están en una edad de mucha necesidad de cercanía Sí. de la mamá, ¿no? Oye, Leo, vámonos un poco para atrás. ¿Quién eres? ¿Dónde naciste? ¿Cómo era tu familia? Pues obviamente tus padres son dos intelectuales, seguramente desde los primeros años de vida tenías este apetito por conocer, ¿no? Simplemente mamaste en un hogar con mucha cultura general, esta necesidad de aprender y de conocer y de ser hoy la persona que almacena en su cabeza tantos datos de tantas cosas
y honestamente que sabe mucho para la edad que tienes, porque yo creo que heredaste esta cabeza privilegiada de tus padres. Cuéntanos un poco el entorno de tus primeros años. Bueno, eres muy amable. La verdad es que pues tuve la suerte de crecer en una casa en donde había, yo siempre digo, y esto es solamente una exageración ligera, más libros que aire. Mis padres, en efecto, pues son gente digamos, del mundo cultural, pero a ver, es importante también aclarar que en absoluto era una casa pedante. Me acuerdo que mis amigos en la universidad decían, debe ser horrible ir a comer a tu casa porque tu padre debe ponerte un examen, y yo les decía, es absolutamente falso. En mi casa, los momentos más emotivos, los que yo más recuerdo eran discusiones sobre si Luis Miguel era o no buen cantante, y el deporte, Javier, el deporte era para nosotros algo absolutamente fundamental, y el fútbol nos marcó como familia desde muy chicos. Mis padres son uh, apasionados, aficionados al fútbol. Los dos están muy enfermos de americanismo, lo cual es una desgracia, pero ni modo, así es. Mi abuelo Turrent jugó en las fuerzas básicas del América. Cuando falleció lo cremamos envuelto en una bandera del América, y tengo otras anécdotas con él de ese estilo que son de verdad para poner la piel chinita. Y yo los recuerdos que tengo de la infancia son yendo al estadio, viendo a mi padre pegar de gritos en el 86, en el 94 cuando fuimos juntos al Mundial. Es decir, más allá de la vida intelectual, que pues sí heredé y sigue estando en mi vida, eh, la, la cercanía emocional de una familia muy, insisto, para la redundancia, muy cercana, que encontraba vínculos con cosas que no tienen nada que ver con ese mundo intelectual y cultural, es lo que yo llevo en la memoria, y quizá lo que me formó primero como periodista deportivo, que uno nunca deja de ser periodista deportivo, es mi primera escuela y será mi última escuela también. Y después como las otras cosas que he hecho, ¿no? Una suerte de curiosidad universal. ¿Qué deportes practicaban? ¿Tu hermano y tú hacían deporte? Sí, claro, bueno, jugábamos mucho fútbol dentro fuera de la casa, eh, pero sobre todo adentro para la irritación de mi madre, que veía en peligro sus cerámicas y otras cosas, pero pues nos inventábamos juegos, mi hermano y yo, todo el tiempo, siempre alrededor, insisto, de la pelota. Jugábamos tenis también, parte de mi familia jugaba golf, así que dizque jugábamos golf. Yo tomé clases de boxeo mucho tiempo, boxeé mucho tiempo, completamente de manera amateur, pero me encanta el box, no solo practicarlo, sino también verlo, seguirlo, estudiarlo. Me parece un deporte de verdad fascinante. Así que, pues varias cosas, siempre, insisto, muy conectados con el mundo del deporte, con la práctica del deporte, y sobre todo con lo que significa el deporte en la vida de las sociedades. ¿Todavía disfrutaste, en qué colonias te desarrollaste, y todavía disfrutaste de la Ciudad de México con la oportunidad de salir a jugar a la calle? Sí, cómo no, por supuesto, con mis amigos de la infancia yo jugué mucho en la calle, de verdad, mucho en la calle, mucho fútbol en la calle, sobre todo con un amigo mío muy querido que también tenía esa enfermedad del americanismo, Jesús Mendoza, a quien recuerdo con enorme cariño, sigue siendo mi querido amigo desde la primaria, guardo dos de ellos, y Jesús era buen delantero. Su padre, me acuerdo cuando fue de viaje un día su padre, debe haber sido España o Argentina quizá, y nos trajo de vuelta, esto debe haber sido 1983, Javier, el tango, el balón original del Mundial de España, y me acuerdo que la sensación era como si estuviéramos frente al Santo Grial, ¿no? O sea, de verdad, una suerte de reliquia religiosa que besábamos y abrazábamos, y salimos a jugar con ella a un parque allá por Coapa, y era de verdad una sensación maravillosa. Y bueno, crecí sobre todo en el Desierto de los Leones la mayor parte del tiempo, y luego nos mudamos a una casa, digamos, en el área del Pedregal, que mi padre logró conseguir a un buen precio, y ahí había un jardín muy pequeñito, pero un jardín después de todo, y cuando has crecido sin jardín, tener un jardín pequeño es toda la diferencia.
Así que bueno, ahí pusimos un par de porterías, mi hermano y yo, y jugábamos coladeras durante horas y horas y horas. ¿Tu hermano cuántos años es más chico? 7 años y medio. Mi hermano Daniel, que hoy es destacado escritor y guionista, eh, y sí, 7 años y medio menor que yo. Pues eras un poco como un segundo papá, ¿no? Pues sí, la verdad es que, vaya, para tener a mi hermano de la edad que tienen hoy mis hijos pequeños, eh, yo tuve que tener 14 años, así que pues sí, ¿no? La verdad es que, pero nunca lo sentí y sigo sin sentirlo ahora, evidentemente, pues menos, porque pues ya mi hermano ya es un señor con una hija, casado, un profesional de lo que hace, absoluto, pero nunca sentí esa diferencia, siempre lo vi y lo percibí y lo viví como un igual, eh, prácticamente desde que nació. Una muy buena novela, la última, donde hace una muy buena fotografía de toda la porquería que nos ha tocado por generaciones sufrir a los ciudadanos. Está muy buena, muy recomendable. ¿Qué tipo de papá era Enrique Krause en los primeros años? ¿Cercano, afectivo, apapachador? ¿O era de esos señores que sabías que estaba, sabías que te adoraba, pero que tenía no mucha facilidad para expresar sus sentimientos? Porque yo entiendo que este México, de las personas Sí. que tienen 80 y quizás 65, fueron criados y creados con esta estructura de no tocar y no apapachar y no besar, porque pues, eran los proveedores y tenían que hacer lo que tenían que hacer. Y quizá también es un poco su origen y su infancia. ¿Cómo era tu padre? ¿Cómo es? Siempre muy afectuoso, siempre muy afectuoso. Mi padre, desde que yo tengo memoria, ha trabajado de sol a sol, de sol a sol. Es decir, ya algún día le tocará a él explicar por qué, cuál fue su trayectoria, cuáles fueron las dificultades que enfrentó. No me toca a mí, pero enfrentó muchas dificultades, siendo un hombre muy joven, responsabilidades eh, pues responsabilidades titánicas, quizá excesivas para un muchacho tan joven, pero eso lo obligó a trabajar de verdad de sol a sol en distintas cosas, porque bueno, mi padre es ingeniero, operaba y administraba negocios de mi abuelo, o lo que quedaba de los negocios de mi abuelo, y al mismo tiempo pues construía una carrera intelectual. Y estos dos mundos aparentemente incompatibles pues lo obligaban, insisto, a trabajar de verdad con una intensidad que yo admiraba enormemente y sigo admirando enormemente porque no ha parado. Es decir, han pasado 60 años de entonces, o yo qué sé, no tanto, pero no, sí, casi, la verdad es que sí. En su caso, ¿no? de que empezó a trabajar así, y en mi caso, pues 45 años de vida, y desde cada día de mi vida mi padre ha trabajado así. Pero eso no le quitaba la cercanía tampoco. Muy imaginativo, con una idea de la paternidad muy lúdica, no con muñequitos y avioncitos y demás, nada de ese tipo de imaginación, sino algo muy físico, muchas luchitas, muchos juegos, insisto, de fútbol, mucho béisbol con las manoplas, aunque nunca le perdonaré que no me trajo de Los Ángeles un día que vino de viaje la manopla azul de Pedro Guerrero, cosa que nunca le voy a perdonar, él lo sabe. La sigo buscando hasta el día de hoy, Javier, la manopla azul de Pedro Guerrero, y eso que pues ya he tenido la oportunidad hasta de tirar una primera bola en un partido de los Dodgers, y ni así se me quita la frustración de no tener la manopla de Pedro Guerrero. Pero bueno, siempre conectando mucho a través insisto, del deporte, el cariño expresado a través de ese tipo de actividad física. Oye, ¿y tu mamá? ¿Tu mamá cómo es tu mamá? ¿Cómo fue tu mamá? Mi madre, bueno, mi madre es muy competitiva, de nuevo me regreso al mundo deportivo, siempre jugamos muchas cosas, pero mi madre, digamos, sí me acercó más al mundo de los libros. Mi madre me enseñó a leer, mi madre fue quien me acercó a Julio Verne, quien me acercó a los cuentos de Oscar Wilde, quien me contaba de Sherlock Holmes, en fin, y luego me llevó a vivir a Inglaterra unos meses, un poco más quizá, mientras terminaba ella sus estudios de posgrado, y esa experiencia también me marcó, creo yo, para bien, el estar lejos de México, el tener esa experiencia de vivir lejos de México. Así que los dos, la verdad, muy cercanos, muy intensos, son dos personas de profundas pasiones y de una profunda intensidad,
pero no me puedo quejar. Me tocaron buenos padres. Me estás hablando de una infancia feliz, eras un niño funcional, un niño con una familia cariñosa, con una familia que seguramente ponía límites, tenías tus libertades físicas e intelectuales. O sea, cuando volteas para allá dices, caray, qué buena suerte me tocó, qué buena cuna me tocó, qué buen hogar pudimos hacer entre los cuatro. Pues mira, la verdad es que si me hubieras preguntado esto hace años, quizás en la época en que no tenía yo la experiencia de la paternidad, te hubiera dicho que tuve una infancia muy sola. Y sigo pensando que si se analiza, si la analizo, digamos, con objetividad, en efecto fue una infancia rodeado de poca gente de mi edad, mucha gente mayor. Mis padres tenían pocos amigos con hijos de mi edad, de verdad, pero muy, muy pocos. Pero hoy, más bien creo lo que acabas de decir tú, más bien creo que fue una infancia privilegiada, una infancia feliz, por supuesto no perfecta, porque no hay infancia perfecta, ni de lejos perfecta, pero ya con la distancia que da la edad, Javier, me quedo con lo positivo. O sea que puedo entender que a lo mejor un poco sobreprotegido, un poco aislado y no conviviendo con gente de tu edad, sino gente mucho más grande. O sea, los hijos de los amigos de tus papás eran más grandes, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si sobreprotegido, es decir, simplemente mis padres, pues mis padres no tenían mucho interés en entender cómo era el mundo de los niños en principios de los 80. Es decir, no sé, te pongo un ejemplo, quizás suena tonto, pero que es muy claro. Yo le dije a mi padre en algún momento en la primaria que necesitaba yo una mochila, pero quería yo una mochila, pues de esas mochilas que ya empezaban a usarse entonces, no sé, un backpack bonito y demás. Y entonces mi padre me dijo, mira, no, lo que tengo que hacer es llevarte al mejor lugar para comprar una mochila para un niño de primaria, y ese es pues un lugar en el centro que se llama, creo que se llamaba algo así como Las Petacas de Miguel o alguna cosa así. Y entonces me compró un portafolio horrendo de piel de algún animal que olía a 600 metros de distancia, y con eso fui a la escuela, y evidentemente mis amigos me veían con cara de ¿qué demonios es esto? Y pues yo les dije, bueno, pues esto es lo que mi padre me compró, pues él dice que son las mejores mochilas, ¿no? No tenían la menor intención de saber cuáles eran las cosas que hay que darle a los niños para, pues, acoplarse socialmente a su entorno. Y entonces yo tuve que descubrir eso por mi lado. Esto no es ni dramático, ni trágico, ni mucho menos, es bastante cómico. En su momento no fue fácil, porque la infancia te exige ciertas cosas. Ahora lo recuerdo con mucho cariño, pero sí, digamos, había esa suerte como de distancia con la realidad de qué es ser niño o qué era ser niño a mediados de los 80. Pero bueno, los perdono, la verdad es que es cosa menor, pero todavía me acuerdo del olor de esa horrenda maleta, mochila o lo que haya sido que me compró mi padre, Javier. No, ya te entiendo, te entendí, y creo que mucha gente te entendió el concepto, que quizá mucha gente pasó por esas, y yo creo que revela evidentemente pues, este mundo de un genio, porque tu papá tiene cabeza de genio, que seguramente el 90% de su cabeza estaba en cosas de otra índole, y cuando volteaba, pues lo que te estaba tratando es de dar lo mejor, y sin embargo no necesitabas lo mejor, sino lo que te hiciera pertenecer, ¿no? A una grey, a un grupo de iguales, pero tu papá decía, espérate, si el portafolio que te voy a comprar es el mejor, sin embargo no se estaba pretendiendo eso. Entiendo perfectamente, todos nos pasó, sobre todo con el tema de peínate de tal manera y el tema de ponte el suéter. Oye, son las 12 del día en México y estás a 30 grados centígrados y pasaban por ti y tenías que estar con el suéter si no te ponían una tunda, en fin. Entiendo perfectamente eso que se llama esa desfase de las circunstancias que un chavo está viviendo. Pero sí, como dices, son detalles. Exacto. En su momento son muy fuertes, estoy completamente de acuerdo contigo. Oye, León, a ver, y si tienes esta cercanía con tu padre a través del deporte y lo ves tan intenso como americanista y el papá es en esos años un poco el ídolo de uno, entonces, ¿qué es lo que marcas
como diferencia para irle tú al Cruz Azul y decirle, ¿sabes qué? En esta vida te vas por este camino tú solito, ni pretendas, porque para mí hubiera sido un trauma, ¿eh? Los dos que tengo los hice cruzazulinos y hoy son más apasionados que yo y no tuvieron opción. Mira, es culpa de mi padre, es culpa de mi padre, es culpa de mi padre y te voy a decir por qué. Fue él quien decidió llevarme a mi primer partido de fútbol al Estadio Azteca, cuando yo tenía 3 años y medio, 4 años, a ver a Cruz Azul jugar contra el Atlético Español, y Cruz Azul borró al Atlético Español de la cancha ese día, y nosotros nos sentamos cerca de la porra, y a mí me conquistó la experiencia entera, me conquistó el equipo, me conquistó el uniforme, me conquistó la vibra, me conquistó el triunfo, evidentemente, y desde ese día, claro, era fácil enamorarse de ese Cruz Azul de finales de los 70 y principios de los 80, un poco menos, pero también principios de los 80, y me enamoré del equipo perdidamente, y no hubo manera, ni hay manera, a pesar de que el equipo y su directiva se obstinen en intentar lo contrario, de que uno deje de ser Cruz Azulino. Yo me compré en el Estadio Azul hace muchos años una playera que adelante dice, hay un corazón que está derritiendo y dice, no me arrepiento de este amor. Y atrás dice, una pasión que pocos entienden. Y me parece una joya de playera, porque es una playera que trata de justificar lo que para mucha gente es injustificable, pero pues así me siento y así me sentiré hasta el día que me muera. Mis hijos, 2 de ellos juegan fútbol, les gusta mucho. Mi hijo mayor era muy, muy cruzazulino. Creo que la final del 2013 significó un parteaguas para él y logró distanciarse emocionalmente del equipo, porque fue horrible esa experiencia. Vimos la final con amigos todos cementeros, y es pues la verdad es que yo me imagino que es una herida que sí te puede marcar. Si a mí me marcó siendo un hombre ya mayor, para un niño, y él la digirió, digamos, distanciándose un poco del equipo. Pero bueno, quizá Javier, cuando Cruz Azul sea campeón, también derramará lágrimas de alegría como las derramaremos tú y yo. Pero eso lo explica. Mi padre me llevó a ver a Cruz Azul en vez de ver al América, y en el pecado llevó la penitencia. Bueno, más él que yo, más yo que él, pero en fin. Y yo estoy rodeado de americanistas. Mi hermano es Puma, pero yo soy cementero. ¿Qué te puedo decir? Ni modo. ¿No trató tu papá de decir, a ver, ya viniste a este partido, pero somos americanistas? ¿Nunca trató de adoctrinarte? Sí trató, y sobre todo trató mi abuelo, que era un apasionado de la América y ya, y mi madre, que era mi madre, con la que he tenido discusiones muy severas, porque además ahora ya no se burla, porque pues la verdad es que ya más bien se da cuenta que es una suerte de sadismo burlarse de un cementero, pero mucho tiempo se burló. Cuando el América nos ganaba, se burlaba, y yo me molestaba con ella como diciendo, bueno, soy tu hijo, espérate. Mi madre muy apasionada del América, pero pues no lo consiguieron, porque pues ya una vez que uno se enamora del equipo, es una suerte de amor inmutable, ¿no? Bueno, por lo menos en mi caso, yo no hay manera a pesar de todo, y nosotros sí podemos decir, a pesar de todo, aquí estamos, ¿no? A pesar, y ahora incluso a pesar de la directiva, de la porquería que hemos visto, aquí seguimos y seguiremos. ¿Qué le hacemos? Esto del 2013 solamente se cura ganando una final. Y yo creo que esa es la dosis, ¿no? El antídoto que se requiere, ganando una final a la América. Estoy completamente Por supuesto. de acuerdo contigo. Porque la del 18, mi querido León, esa que no nos la cuente, ¿no? O sea, ya no nos queda más que eso de consuelo, ¿no? Bueno, pero de nuevo, es decir, hasta esas cosas en Cruz Azul es un equipo que le ocurren esas cosas, ¿no? O sea, yo recuerdo muy bien, alguna vez hablando con Billy Álvarez, él me platicaba cómo vivió la final del 2013, y bueno, es como para escribir un cuento eso, ¿no? De cómo él deja el palco ya listo para ir a la cancha para festejar el título del equipo, y cuando recorre la Azteca y cuando sale por el túnel,
el equipo va perdiendo, el equipo se ha colapsado minutos después, es decir, es como un cuento. Y luego en la final siguiente contra el América, que era la escena ideal, el escenario ideal para la venganza, porque más dirigido incluso el América por el mismo personaje, que había sido tan crucial, el Piojo Herrera, pues Cruz Azul, el gol crucial del partido cae por un error que Jesús Corona no repetirá nunca más en su carrera, un error que a mí me sigue pareciendo extrañísimo que Corona saque de meta desde la línea de gol, con prisa, que Marcone reaccione así. Es decir, Cruz Azul incluso comete errores que ningún otro equipo comete. Así que somos un catálogo de desgracias, Javier, y solamente podremos exorcizar ese demonio, igual que la selección mexicana solamente podrá exorcizar el demonio del 2002 venciendo a Estados Unidos en un mundial, ganándole al América una final. Oye, León, y esta figura, a ver, en estos momentos es como muy fácil no resistir la tentación de hacer pedazos a Billy Álvarez, pero más allá de lo que le vaya a pasar judicialmente, esta persona que por la superficie es muy cercana, muy amable, tiene la impresión de ser alguien completamente noble, bien Sí, intencionado, claro. y que te das cuenta lo que hay por dentro, ¿no? Pero además, traicionando la nobleza de una figura como lo que implica una colectiva, ¿no? Que en el tiempo se establece con una rentabilidad brutal, una empresa muy exitosa, pero raptan al equipo de fútbol totalmente, juegan con las ilusiones de la afición, del consumidor, y con una marca que surgió con una nobleza y con una fuerza tremenda para quitarle a la América y a los Pumas y al Atlante y al Necaxa parte del éxito del fútbol citadino de la Ciudad de México. Entonces, esto habla mucho de lo que pasa en otros ámbitos, en la política y en la iniciativa privada, con personajes que parecen muy buenos, pero en realidad están haciendo el peor de los males. Sí, es muy notable lo que dices, porque en efecto Billy Álvarez es tan suave de trato que hasta parece que está sedado. Esa es la realidad, ¿no? O sea, cuando uno conoce a Billy Álvarez es como si estuviera hablando con alguien que está de verdad sedado. Ahora pienso que a lo mejor estaba sedado, quién sabe, ¿no? Pero para mí han sido ellos una gran decepción, porque traicionan, por supuesto, el maravilloso espíritu cooperativista, pero también traicionan la memoria del padre, mano. Que cuando uno revisa la historia de Cruz Azul, y yo tuve el placer de escribir un libro sobre la historia de Cruz Azul, y hay algunos documentales también en Clio sobre la historia de Cruz Azul, el padre era una figura extraordinaria, ¿no? Sus palabras están inscritas en letras de oro en la entrada de la Noria, exigiendo lealtad y nobleza en la vida, en el deporte, y era ese tipo de persona el padre de estos señores, a don Guillermo Álvarez Macías. Y lo que han hecho con Cruz Azul es traicionar precisamente ese legado, y yo no lo comprendo. Yo no lo comprendo y me duele profundamente y me indigna todavía más, porque el resultado ha sido muchos años de dolor injustificado para incluso la propia familia, porque también, es decir, yo no tengo la menor duda de que a Billy Álvarez y a su hija y a su hijo en su momento, y a la familia en general, que ha sufrido también mucho, tragedias personales, como sabemos. Yo los he conocido a todos, les duele muchísimo lo que ocurre con Cruz Azul, cada derrota les duele en lo profundo, pero lo que han hecho con el equipo es terrible, Javier, es terrible, y con la idea misma de Cruz Azul. Y sí, en efecto, son también figuras emblemáticas, paradigmáticas de lo que es México, el lado más oscuro de México. Yo insisto que ojalá alguien comprara Cruz Azul, pero pues yo solamente soy periodista y tú también, así que, ¿qué te digo? No me alcanza ni para comprarle los tacos a Santiago Jiménez. Se puede promover un esquema de socios, ¿no? Eso es algo completamente abandonado en México, porque sí ha existido y sería una
forma notable de darle la vuelta. A ver qué pasa con los nuevos. Ojalá que no vayan a salir peor, que se ve complicado, se ve difícil, cuando menos en intenciones. Pero bueno, ahí estamos con nuestro maldito amor, mi querido León, por Cruz Azul. Y hablando de esta secuencia de apellidos, el apellido Krause, ¿cómo favorece, cómo abre caminos, cómo abre puertas, pero también cómo implica el que hayas hecho tu propia historia? Y creo que lo has podido separar, creo que te has ganado lo que tienes. Y es irremediable que yo te pregunte, ¿no? Porque tu padre, pues, es un monstruo de la cultura en este país. Uf, pues Javier, mira, yo no puedo negar que, sobre todo al principio de mi carrera, el apellido de mi padre, más que el apellido de mi padre, algunas amistades de mi padre me abrieron la puerta, pero yo siempre digo, así como lo reconozco, que una vez que una puerta se abre, cuando la puerta se cerraba, la exigencia conmigo era triple, no solamente mía, sino de la gente que me abría la puerta, y lo agradezco profundamente. Alguna vez hablando con mi compadre, porque es mi compadre Enrique Burak, y él me decía, mira, León, la verdad es que cuando yo comencé a trabajar contigo en Deportes y Toros, el programa que teníamos con Beto Murrieta hace siglos en Radio Fórmula, lo primero que pensé es, este debe ser un hijo de papi, este debe ser el hijo de Krause, y pues nada más. Y no debe esforzarse, no debe trabajar, y debe ser simplemente un holgazán. Y te ganaste mi respeto a base de esfuerzo. Y me gusta pensar que eso es lo que he hecho a cada paso de mi vida con humildad y con trabajo. Yo no dudo que las personas que me han conocido, ahora ya no, ahora ya es otra cosa, pues tengo una carrera hecha, pero incluso ahora hay gente que piensa eso y, en fin, ¿qué se le va a hacer? Hay que seguir trabajando nada más, pero en el principio de mi carrera, y sobre todo en el periodismo deportivo, pues evidentemente es natural que se pensara que yo estaba ahí por ser hijo de quien era yo hijo, de quien soy hijo, pero después quiero pensar también que mi trabajo hablaba por mí, es decir, por ejemplo, yo traté de ganarme un lugar en el esquema de Televisa Deportes, que tú con tantísima brillantez dirigiste durante tanto tiempo, pues inventando un producto, ¿no?, de documentalismo deportivo que en su momento pues hizo historia, hizo cosas buenas y que luego ha sido emulado en algunas cosas. No era perfecto, pero hizo historia, el proyecto de Hazaña. Y poco a poco, creo yo, me fui ganando el respeto de los colegas, y ahora tengo muchos amigos, entre ellos tú, por supuesto, solamente a base de trabajo, Javier, solamente a base de trabajo, ¿sabes? No hay otra cosa, es lo que aprendí de mi padre, de mi abuelo, y es lo que hago todos los días de manera obsesiva. No puedo parar de trabajar, no conozco otra cosa y otra manera de ser. Sí, a mí me consta cada vez que dijeron, primero, ni siquiera intervenía tu padre. Cuando tú aparecías y tenías una oportunidad, pues la tenías que aprovechar. Y estas cosas, por ejemplo, ahora que conduces un noticiero, pues no lo puedes esconder. O te ves bien conduciendo un noticiero o no te ves bien, no tiene nada que ver el historial ni mucho menos. Eso te iba yo a preguntar. Esta experiencia de conducir un noticiero, de estar frente a la gente, una comunidad tan necesitada de vínculos, tan lastimada, pero también tan echada para adelante, ¿qué has aprendido de este tipo de comunicación con el público hispano, que no se parece nada a estar en México, en Foro TV, hablándole a mexicanos que nunca han salido de su país? Es una gran pregunta. Mira, la primera diferencia es, en México, siendo muy franco, no nos interesa la audiencia. La comunicación en el mundo de las noticias es el periodista, generalmente, por cierto, con un calibre de soberbia absolutamente inenarrable. Hay que ser francos. Yo tenía un amigo que decía que los periodistas, y más en la televisión, los medios de comunicación, no solamente se marean subidos en un ladrillo, se marean subidos en un CD. Y es absolutamente cierto. En México, mira, yo crecí al lado de Octavio Paz. Ni por asomo se acerca a los egos que yo vi en el mundo de la televisión en México. Así de claro.
Y yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo. Pero bueno, ya es otro tema. El caso es que no nos interesa a la audiencia, rara vez salimos a entrevistar realmente a la gente y a preguntarle a la gente, oiga, ¿y cómo es su vida? Más allá de que yo le informe de qué pasó con el presidente López Obrador y qué dice este señor diputado y este señor senador, ¿cómo es su vida? Y mi acercamiento al periodismo siempre ha sido diferente a ese. Incluso con los futbolistas. Mi mayor pasión con los futbolistas siempre fue la entrevista de semblanza. Es decir, ir con los futbolistas y preguntarles, a ver, Miguel Herrera, ¿cómo explicas? Bueno, no les puedes preguntar así a Miguel Herrera, más bien habría que encontrar la clave, pero un poquito lo que estás haciendo tú conmigo es decir, ¿qué explica que Miguel Herrera tenga ese carácter? Ese gran misterio que a principios de los 90 nos fascinaba y decíamos, ¿por qué Herrera se vuelve así de loco? Tan loco que pierde la posibilidad de ir a una Copa del Mundo por una locura en un partido eliminatorio. Bueno, yo lo fui a entrevistar y descubrí, gracias a que después de una entrevista de 1 hora y media, que Herrera creció defendiendo el honor de su madre y de su abuela, después de la ausencia de la figura paterna. Y cuando Miguel te cuenta cómo se peleaba en la calle, cómo se agarraba a madrazos en la calle con la gente que lo agredía, que se burlaba de él por el color de su pelo, de su piel, por su madre, por su abuela, y dices, ok, ya entiendo por qué Miguel Herrera es así. No es que esté loco, es que viene de ahí. Es ese, el niño Miguel de las calles, el que sigue ahí en la cancha pegando de gritos y enloqueciendo. Ese es Miguel. Muy bien. Eso es lo que me interesa a mí y eso es lo que hice acá en Estados Unidos. Acercarme a la audiencia y contar su historia. Yo le llamo periodismo comunitario, Javier. Inventé un segmento que se llama La Mesa, en donde llevo una mesa a esquinas en la calle, puestas ahí al azar, una mesa de plástico que compré en Office Depot, Home Depot, y le pregunto a la gente por su vida, ¿cómo se llama usted? ¿Dónde nació? ¿A qué olía su casa cuando usted era chico? Más o menos lo que has hecho tan amablemente conmigo el día de hoy. Y el resultado ha sido conmovedor. Y si yo nada más pudiera hacer eso, Javier, el resto de mi vida, contar esa historia, estaría absolutamente feliz sin tener que entrevistar a un político más, aunque es muy divertido entrevistar políticos y moderar debates, es muy divertido, pero lo que más me gusta es eso. Y creo que la audiencia lo valora porque nada convence más que la humildad de escuchar, ¿sabes? Y eso es lo que he hecho acá y la gran lección que he aprendido. Oye, León, y me da la impresión, lo veo yo cada vez que he podido ir, me da la impresión de que las noticias locales tienen una relevancia excepcional, incluso por suburbio, por barrio, etcétera, porque la gente es menos individualista, la gente está buscando el bien común, está buscando protegerse. No sé si esos mismos, si estuvieran acá, tendrían ese interés, porque aquí, en México, perdón, creo que parte de la problemática tiene que ver con el individualismo, con el egoísmo, la falta de solidaridad. Si se te ponchó la llanta, pueden pasar 3 horas que nadie se va a detener. Y en el espíritu hispano, quizá por tener que adaptarse, por tener que protegerse, hombre, se fundió un foco o no funciona un semáforo y ahí está la noticia. Por supuesto, y la noticia es también la manera como la comunidad se une para ayudar a la persona. No sé, es muy común de pronto, una historia de la semana pasada, por ejemplo, ¿no? Un vendedor ambulante de helados que en la pandemia fue despedido de su trabajo, compró un carrito de helados, salió a vender paletas y una mala tarde le robaron todo y lo golpearon. Bueno, esa es la historia del día A. La historia del día B es la comunidad uniéndose y comprándole un nuevo carrito. Entonces la historia en el noticiero del día B es, y aquí tenemos la entrega del nuevo carrito. Y esa es la realidad, es una comunidad muy solidaria porque en el fondo solamente se tiene a sí misma. Y entonces, como periodista, tienes que contar eso y tienes que crear un vínculo de no solamente complicidad, sino solidaridad profunda con ellos. Y es así desde ese vínculo solidario, afectivo, que se crea la legitimidad y la autoridad, no a través de nuevo, el salir con la corbata y ya apareció el periodista. No, no es eso, es yo estoy ahí con ustedes, sin maquillaje, sin plumas, sin cámaras, sin esta cosa así.
nada de esas cosas que vemos francamente todo el día en la televisión en México, sino con la humildad de decir, aquí estoy sentado frente a ti, persona a persona, cuéntame cómo te llamas. Y esa es la clave de hacer periodismo en Estados Unidos para la comunidad hispana, desde mi humilde experiencia. Y no lo vas a decir tú, pero llegaste partiendo la leña con muchos reconocimientos, con muy buena respuesta, legítimamente de parte de la sociedad y de parte de quienes catalogan la calidad periodística. Así que felicidades y nos damos gusto a los que estamos acá saber que compartimos de alguna manera este éxito que vas teniendo, esa trascendencia, porque las palabras éxito y fama luego son traicioneras. Lo de Miguel Herrera, nada más quería apostillar algo. Miguel Herrera en el 2018 le llama a su papá y no le toma la llamada. Le habla por teléfono a su casa y contesta a la esposa de Miguel y todavía quiere interceder. Eso me lo comentó Miguel, está en la entrevista que está aquí en el canal. Todavía la señora, la esposa de Miguel Herrera, le dice, es tu papá, contesta, le han pasado los años, no se te vaya a morir y te quedes con esa pena. Pues ahí lo ratifica y me dice en la entrevista, nunca le voy a tomar la llamada, no me interesa, para mí está muerto. Fíjate qué fuerte en un tipo que, pues, por eso resulta tan combativo y a veces tan iracundo, pero tan simpático, tan pintoresco, el buen Piojo Herrera, que pues ahora quieren que se vaya, aunque América es líder general, perdiendo contra Querétaro. El fuera Piojo ya es como que, León, lo has captado. Entiendo que se reconecta a partir de que lleva meses y años, porque de pronto hay circunstancias, pero ¿no crees que el americanismo lo empieza a rechazar y que está más cerca de salir que de quedarse? Mira, yo debería odiar a Miguel Herrera, lo debería odiar, pero le tengo una admiración muy especial a Miguel, y le tengo una admiración porque conozco su herida, ¿sabes? Me pone la carne de gallina lo que me cuentas porque confirma lo que yo te describía. Eso explica a Miguel Herrera. Y ese, en el fondo, es un hombre con una herida en el alma muy considerable. Él quizá nunca la va a poder, digamos, tramitar o digerir desde el punto de vista psicológico, pero eso importa poco. Lo que importa es entenderlo. Y me parece que quienes conocemos esta historia lo entendemos y lo admiramos. Yo he escrito un par de cosas sobre él en el Mundial de Brasil, escribí una cosa, la verdad, bonita sobre él para la prensa en Estados Unidos, contando un poco esta historia y hablando de por qué me parece tan contagioso su entusiasmo. Me parece que de aquella generación del Atlante, si hubiéramos hecho una lista de los 5 personajes que más naturalmente podrían haber derivado a la vida del director técnico con éxito, yo no creo que Miguel hubiera estado en esos 5 primeros, con toda franqueza. No porque no tuviera la inteligencia, la tiene de sobra, sino porque ese carácter enloquecido, iracundo, no se presta, desde mi punto de vista, tanto para ese tipo de liderazgo. Había otras figuras ahí que yo hubiera dicho, no sé, Roberto Andrade, Raúl Gutiérrez, que por supuesto fue y es director técnico, el propio Félix Fernández, que se fue por otro camino, en fin, hay muchos ahí, Luis Miguel Salvador, en fin, pero no Miguel, y sin embargo ahí tienes a Miguel. Yo creo que los americanistas deberían más bien valorar lo que tienen. Creo que la directiva del América, empezando por el señor Azcárraga, han sido muy inteligentes y yo creo que se dieron cuenta muy rápidamente que aquí había un líder que había que cuidar, que transmite la mística americanista, que implica también el ódiame más y el caer mal y el festejar y el ser esta cosa enloquecida, ¿no? Yo no me imagino a Sergio Bueno siendo técnico de la América, con todo respeto, ¿no? Simplemente no, el América necesita un técnico así. Carlos Reynoso, a quien yo detestaba con toda mi alma, Javier, lo detestaba, odiaba a Carlos Reynoso hasta que lo conocí. Y ahora adoro a Carlos Reynoso, porque Carlos Reynoso es un seductor nato, y entonces cuando conviví con él en el Mundial de Brasil, trabajando para Univisión, pues lo adoré. Y lo sigo adorando al maestro Reynoso, pero lo odié. Y cuando era técnico de León y lo que nos hizo en esa final y las malas jugadas que nos hizo y cómo quiso robarnos y cómo prendió a Comiso y a
y a ese equipo de León que era bravísimo, lo detestaba yo. Pero en fin, cuando conoces a la gente la cosa cambia. León, me da mucho gusto haber platicado contigo, verte bien, verte sano, verte contento. Siempre dejo esta pregunta al final porque nos da perspectiva. Te hacen falta muchas cosas, pero ¿qué proyecto tienes en el mediano o largo plazo que puedas compartir y que sea icónico, o simplemente estás en una etapa hoy de consolidar, de sostener, pero siempre tienes la cabeza también dando vueltas y mirando lejos? Es una pregunta que me toca fuerte, Javier, en este momento, porque estoy, creo yo, en una encrucijada de qué hacer. Ciertamente estoy cerrando un ciclo, se acercan los 10 años acá en Univisión Los Ángeles, y quiero hacer más, quiero hacer más. ¿Cómo? Hay muchos caminos, hay muchos caminos. Quiero contar historias de manera más eficaz para más gente, explorar quizá otras plataformas, otras ventanas, otras longitudes. He estado escribiendo mucho reportajes largos, de largo aliento. Tengo un par de libros en la cabeza. Así que tengo muchos proyectos que espero que cuajen, pero van por ese camino, de nuevo contar historias, pero siempre buscando nuevas maneras de hacerlo, como tú mismo estás haciendo ahora con esta serie que estás produciendo ahora en la cuarentena. Hay que reinventarse siempre, Javier, y eso también es algo que creo que se nos olvida a veces a los periodistas. Es una profesión en donde no es posible dormirse, hay que reinventarse, siempre crear cosas nuevas, acercarse de manera distinta a la historia que está frente a nosotros, a la historia que ocurre frente a nosotros. Somos historiadores del presente y la historia hay que contarla siempre con creatividad. Así que tengo muchas cosas, incluida mi carrera de pintor. No, no es cierto. Las cosas que hace la cuarentena, ya uno hasta se pone a afinar el pincel, ¿qué te digo? ¿Me vale? Y la brocha. Pero bueno, en fin, alguna cosa. Ya te enterarás, Javier. Espero cosas buenas y creativas, y siempre pensando en la gente que nos sigue y nos presta atención. Hay que ganarse esa atención día a día con honestidad y con humildad. Solamente es una sensación, es un latido, pero creo que te veremos de regreso en México, a ver si esto se da. Y yo te veo, León, yo te veo, fíjate bien lo que voy a decir, y no estoy retirando a Denise, pero yo te veo después de Denise en el noticiario principal de Televisa. ¿Tú no te ves ahí? Hombre, pues, ¿qué te digo? Te agradezco mucho, qué gentil eres. Te puedo decir que la experiencia que tuve de ocupar ese espacio cuando Joaquín me invitó a suplirlo un par de veces fue caray, y tú lo viviste porque has estado, digamos, con ese calibre de atención y ese nivel de audiencia miles de veces en tu vida, pero fue una experiencia de verdad muy notable. La adrenalina tiene poca comparación. Quizá nada más el segundo debate presidencial, que es hasta ahora la cima de mi carrera como periodista televisivo. Pero bueno, no sé, ya veremos qué nos depara la vida. Yo sé que México ha cambiado mucho, la propia Televisa ha cambiado mucho, los medios de comunicación en México han cambiado. No sé hacia dónde vaya la televisión en sí, Javier, la televisión clásica como la conocemos. Ahora más bien la atención de la gente y sobre todo las audiencias más jóvenes, que son, sobra decirlo, el futuro, está puesta en cosas así. Y si no aprendemos a transmitir y a comunicar en cosas así, y en cosas como lo que estás haciendo ahora y lo que estamos haciendo ahora, yo creo mucho en el podcast, he hecho muchos podcasts desde que comenzaron, amo los podcasts, me parece que el futuro está por ahí, pero yo siempre estaré abierto pues nada, a lo que traiga el futuro, siempre y cuando sea lo mejor para mi familia, y yo me puedo desarrollar con absoluta libertad, y con mi concepto de lo que debe ser el periodismo en el siglo XXI, con esa bandera del periodismo comunitario como la principal. Te mando un abrazo, querido León. Muchísimas gracias por tu tiempo, lo aprecio mucho, y en el camino andamos. Seguro que nos volveremos a ver, y espero que no sea hasta que venga un título de Cruz Azul cara a cara. No, porque entonces habrá que esperar. No, esperemos que no haya que esperar mucho.
creo que era nuestro año, Javier, era nuestro año y todavía puede serlo. El equipo, la verdad, para mi sorpresa, está jugando pues muy buen fútbol, caray, muy buen fútbol, así que bueno, ya veremos. Ojalá que la vida nos regale la alegría del título y que nos regale la alegría de encontrarnos. Te agradezco tanto que pienses en un servidor, te mando un abrazo con la admiración que sabes que tengo desde hace muchos años. Eres un extraordinario profesional, siempre un ejemplo para gente como yo, y compartir contigo estos minutos me ha emocionado mucho. Te agradezco mucho, Javier, de verdad. Al contrario, León, te agradezco mi afecto, mi cariño de siempre y en el camino andamos. Sí, señor. Un abrazo fuerte. Gracias. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.